empezamos el tema de funciones cognitivas con la diferenciación entre una y otra, porque hay siempre como mucha duda, ¿verdad? Entonces, a ver, funciones ejecutivas, funciones cognitivas, ¿cuál es cuál? Eso es repaso, porque ya lo hemos visto. ¿Cuál es cuál? Las funciones cognitivas son todos los procesos mentales y dentro de esos procesos mentales están las funciones ejecutivas. Excelente. Súper. Súper duper. Ahí lo tienen, chicos. Sí, así tal cual, como si me dan esa respuesta, ¿verdad? Si ustedes tienen esa claridad de cuál es una y cuál es otra, aunque no me lo hayan podido dar, no vamos a tener ningún problema en el examen, ¿verdad? Ni en la vida como profesionales más adelante. Porque funciones cognitivas vamos a ver, ¿verdad? Si las ubicáramos cerebralmente, podríamos decir que las funciones cognitivas están en toda la corteza, ¿verdad? Vamos a tener percepción visual aquí, vamos a tener memoria en el temporal y en muchas otras áreas de la corteza, la memoria, vamos a tener atención en lo frontal y en lo parietal, vamos a tener cualquiera de las funciones cognitivas en diferentes regiones, ¿verdad? La percepción para la música en el hemisferio derecho, el lenguaje, hemisferio izquierdo, ¿verdad? Toda la parte del lenguaje, pues el lenguaje tal cual, ¿verdad? El como cristalizado, digamos, o el lenguaje literal en el hemisferio izquierdo, ya las interpretaciones de la prosodia y del lenguaje pragmático lo vamos a encontrar a nivel de hemisferio derecho, ¿verdad? Pero lo encontramos en diferentes regiones, pues. Mientras que las funciones ejecutivas no las vamos a encontrar regadas, sino que las vamos a encontrar localizadísimas en los prefrontales. No solo en el frontal, sino que en los prefrontales, ¿verdad? Entonces, el lóbulo frontal tiene esas características, que se encarga tanto de lo motor en las cortezas frontales, ¿verdad? Que es lo motor, como de lo ejecutivo, que eso ya es lo prefrontal. Bien. Funciones cognitivas, para recordar entonces, así es, como lo mencionaron por ahí, ¿verdad? Orientación, atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, una de estas funciones cognitivas, las nocias, las praxias y las habilidades visoespaciales, ¿verdad? ¿Qué es una nocia? ¿Qué son las nocias, chicos? No agnosia, ¿verdad? Sino que el término nocia sin la A. ¿Qué es nocia? Es la capacidad de reconocimiento de los estímulos. Excelente. Bien, mucha, súper. Gracias. Gracias, gracias, gracias por poner por ahí. Espérenme que tengo aquí en la sala de espera un par de chicos. Ahí está. Bien, así es. Esto es importante, ¿verdad? Que tengamos estos términos, sobre todo desde la neuropsicología, ¿verdad? Que es la que va a trabajar con esto. Pero ustedes como psicólogos, estén en donde estén, no puede llegar alguien a preguntarle a un psicólogo, mira, qué es una nocia, qué es una praxia, y ustedes así como no tienen ni idea, ¿verdad? Así es. Las nocias son las capacidades de reconocer los estímulos. Eso quiere decir que tenemos nocias visuales, nocias auditivas, nocias táctiles, nocias gustativas y nocias olfativas. Y cuando perdemos la capacidad de reconocer esos estímulos de las vías sensoriales, ¿a eso cómo se le llama? Esa pérdida de la capacidad de reconocer estímulos. Agnosia. Así es, eso es facilito, mucha. Bien, mucha. Le agrego el A al término y con ese A, ese prefijo A significa la pérdida de. Ahora, ¿qué es una praxia? ¿Qué significa praxia? LIC es la capacidad para ejercer funciones motoras y la práctica. Bien, No, así es. Son habilidades motoras aprendidas. Exactamente, eso es una praxia.
las habilidades motoras necesarias que a ustedes les permiten hacer muchas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Arreglarme el cabello, usar un lapicero, arreglarme los anteojos, usar la computadora, hacerse una taza de café. Todas esas son secuencias, pequeñas secuencias motoras que ustedes han aprendido para realizar determinado objetivo o determinada actividad, ¿verdad? Hay la praxia del vestir, ¿verdad, chicos? O sea, ustedes se aprendieron a vestir. Cuando eran pequeños no sabían vestirse y alguien les tuvo que haber enseñado a vestirse. Papá, mamá, la abuela, el tío, depende de quién haya sido su cuidador cuando eran pequeñitos, les enseñó a vestirse. Y eso es una praxia, ¿sí? Son habilidades motoras aprendidas. Y cuando perdemos esas habilidades, ¿eso cómo se llama? Apraxia. Así es, así de simple, mucha. Pero dentro de eso simple a veces se hacen bolas, ¿verdad? Cuando ven la definición, está la definición. Si dice capacidad, chicos, tiene que ser la palabra sin la A. Ahora, si dice pérdida de la capacidad, ahí ya vamos a hablar de una agnosia, de una apraxia, ¿sí? Importantísimo también, mucha, el reconocer que es la pérdida de la capacidad previamente adquirida. Entonces yo les pongo esta disyuntiva ahí de duda. Un niño que no ha aprendido a vestirse y cuando yo lo evalúo, veo que se pone primero el zapato y después se quiere poner el calcetín, ¿yo puedo decir que eso es una apraxia del vestir? No, 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 ¿Por qué no? porque no lo ha porque es aprendido. que no lo ha adquirido, está aprendiendo. Exacto, exacto. Ahí está la clave, chicos. Y puede que encuentren por ahí algunos diagnósticos fallidos de algunas personas que se quieren ver como muy, muy guau al utilizar un término como muy fancy para tratar de hacer un diagnóstico y decir que alguien tiene una apraxia, ¿verdad? Y decir, ah, la gran, yo no sé qué es apraxia, ¿verdad? Entonces, estoy como queriendo apantallar con un diagnóstico y el diagnóstico está mal hecho, chicos, porque si la persona no ha aprendido ese estímulo, si la persona no ha aprendido esa habilidad, yo no puedo hablar de apraxia o agnosia. Siempre vamos a pensar en apraxias y agnosias en generalmente adultos, ¿verdad? O si voy a ver lo rarísimo en un niño, ¿verdad? Porque no se presentan generalmente, yo tengo que haberme asegurado que el niño ya tuviera completamente desarrollada esa habilidad. Entonces, una apraxia del vestir, por ejemplo, en un paciente adulto, se vería de esa manera, ¿verdad? El paciente se pone el pantalón y encima del pantalón se pone el calzoncillo. O una mujer, por ejemplo, se coloca la blusa y por encima se pone el brasier, ¿verdad? Entonces, el orden de la secuencia está alterado, ¿verdad? Así es como se miran las apraxias del vestir. O la persona tiene la ropa y no sabe dónde va qué, ¿verdad? Se ponen los calcetines en las manos o se tratan de poner los brazos de un suéter como pantalón. Eso es una apraxia del vestir, ¿verdad? Y lo vamos a ver cuando hay lesiones, ¿verdad? Lesiones a nivel del parietal. Entonces, miramos, la gente nos llega refiriendo eso a la clínica, ¿verdad? Dice, mire, fíjese que mi papá, fíjese que mi hermano, fíjese que no sé qué, desde que se golpeó, desde que tuvo el derrame, desde que tuvo aquella infección que le trataron en el hospital, desde que tuvo la trombosis, desde que, en fin, ¿verdad? O sea, la gente nos va diciendo desde tal punto. Ahora fíjese que cuando se viste bien raro lo que hace, pero viera que ya no se puede vestir solo. Y la gente extrañadísima, ¿verdad? No se imagina que esto es consecuencia de una lesión y que se llama apraxia. Eso es por mencionar alguna, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos, ¿verdad? Solo como para recordarlo. Lo mismo en la atención y la memoria. Chicas, estos dos son funciones cognitivas que vamos a ver recurrentemente en la clínica, ¿verdad? Muchas personas refiriendo problemas de memoria cuando realmente la afectación está a nivel de atención. La memoria no puede trabajar si la atención está fallando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La orientación, ¿verdad? Siempre vamos a pensar en 3 preguntas principales para evaluar orientación. ¿Cuáles son esas 3 preguntas? Tiempo, lugar y persona. ¡Wow! Yeah, mucha. Excelente. ¿Escucharon por ahí los demás? Tiempo, lugar y persona. Que la persona esté orientada en tiempo, en lugar y en persona. ¿Sí? Entonces, preguntas como, ¿cómo se llama? ¿Quién es usted? ¿Verdad? ¿A qué se dedica? Orientación en persona, ¿verdad? Preguntas simples como, ¿qué día es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Más o menos, ¿qué hora cree que es?
¿verdad? Orientación en tiempo. Y preguntas que van hacia la orientación del lugar. ¿Tiene usted idea de dónde estamos? ¿Verdad? Entonces la persona podrá decirme, sí, en un hospital. No, en la calle. ¿Verdad? Entonces, estas evaluaciones son formas de evaluar brevemente funciones cognitivas que podemos hacer en algún momento de crisis, chicos. ¿Ustedes alguna vez han estado en un accidente de tránsito? ¿Han visto qué hacen los bomberos? Los bomberos lo primero que hacen es evaluar orientación. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Sabe qué le pasó? ¿En dónde estamos? ¿Es de día o es de noche? Parecen preguntas como bien obvias, diría uno. ¿Por qué le pregunta eso el bombero? El bombero está evaluando orientación. Necesita ver que el cerebro y que la corteza siga operando y además mantenerlo despierto, ¿verdad? Y ahí vamos a entender el tema de algunas cuestiones con el trauma, ¿verdad? Chicos, ¿han escuchado que cuando alguien tiene un trauma craneoencefálico, un golpe fuerte en la cabeza, hay que tratar de mantenerlo despierto? Esto es por la maldición de Ondina. ¿Han escuchado esa historia de Ondina? No. ¿Qué se le llama el No. síndrome de Ondina? Vamos a ver si alguien por ahí no dice Wandolin. Pero sí han escuchado que dicen que cuando la gente se golpea la cabeza no hay que dejarlos dormir, ¿verdad? Eso sí lo han oído. Sí. Sí. Manténganlo despierto, dice la gente, manténganlo despierto, que no se duerma. Eso es precisamente por un efecto que podría suceder luego de un trauma al que se le conoce como la maldición de Ondina. Les voy a, para que no lo olviden nunca, les voy a contar. Ondina es una ninfa. Ondina es una ninfa, esto es mitología nórdica, ¿verdad? Y entonces Ondina, dentro de las ninfas, en lugar de enamorarse de algún ser mágico que estuviera a su altura, típico de los seres mitológicos, se enamora de un pinche campesino humano, ¿verdad? Ella pudiéndose enamorar ahí de Thor o pudiéndose enamorar de algún dios nórdico, se termina enamorando de un simple mortal humano. Entonces Ondina se enamora y bueno, al final la mamá le dice a Ondina, oye, Ondina, no te cases, mira que este tipo nada que ver. Y adivinen qué, Ondina como buena mujer no le hace caso a mamá y se termina casando con el humano. Pues están casados muy enamorados y muy felices, ¿verdad? Cuando de repente va pasando el tiempo y adivinen qué creen. El típico hombre, adivinen qué le hace a Ondina. Le engaño. ¿Es? La engaña. Entonces Ondina, se ríe Ellen, ¿verdad? Así es. El humano al fin, habiendo jurado que iba a amarla toda la vida, la engaña. Cuando Ondina descubre esto, se pone tan enojada porque los encuentra, ¿verdad? A él con la amante. Entonces Ondina le lanza una maldición, los encuentra en un granero, por cierto, así es la historia, los encuentra en un granero a los dos en pleno afán, en la infidelidad. Ondina se pone tan enojada que le lanza una maldición y le dice, vas a tener que mantenerte despierto porque si te duermes te mueres. Y le lanza la maldición a los dos. Entonces, la historia dice que este hombre que se había enamorado de Ondina intenta mantenerse junto con la pareja despiertos el uno al otro y se van como cacheteando entre los dos para no dormirse. Y al final de la historia, pues se terminan durmiendo ambos del cansancio porque no lo soportan más y mueren, ¿verdad? Por eso, cuando el paciente sufre un trauma, se le dice a eso la maldición de Ondina cuando los pacientes tienen este síndrome de Ondina, porque cuando el golpe que sufrió va a dañar algún nivel, a nivel vulvar, ¿verdad? O a nivel de la médula oblonga, en donde están los centros de la atención y de la vigilia y la respiración, el paciente puede presentar una condición en donde si él se duerme, deja de respirar. Entonces el paciente puede respirar solo cuando está consciente y cuando está despierto y tiene que estar pensando constantemente en respirar. Y esto es lo que le pasa a los pacientes que entran en un estado de coma y que los conectan a un respirador para que el paciente pueda sedarse, dormir porque tiene mucho dolor, ¿verdad?
y el respirador lo mantiene respirando. Porque si él no está consciente y, digamos, constantemente pensando, tengo que respirar, el paciente dejaría de respirar. O sea, esta función vegetativa que tiene el tronco encefálico de mantenernos respirando sin que lo estemos pensando, se anula. Entonces, cuando hay trauma, puede haber este síndrome de Ondina, entonces debemos tener precaución. Y por eso es que pedimos que el paciente se mantenga despierto, porque mientras está despierto nos aseguramos que sigue respirando. Entonces, para que lo recuerden, por eso la historia de Ondina, para que sepan de dónde viene, por si acaso lo llegan a leer en algún momento, ustedes sepan a qué se debe este nombre. Lo mismo que van a verlo, muchos de los nombres de algunos síndromes o algunos trastornos están vinculados a la mitología. Vámonos a lo mero psicológico, ¿verdad? El famoso complejo de Edipo y el complejo de Electra desde Freud. Si ustedes conocen la historia mitológica griega de Edipo Rey, ustedes van a saber por qué el complejo de Edipo se llama complejo de Edipo. ¿Qué le pasa a Edipo en la historia? ¿Alguien se sabe la historia de Edipo Rey? En resumen, mata al papá y se casa con la mamá. Y después se entera que había matado al papá porque andaba buscando porque el rey donde era Edipo había caído en maldición. Y Edipo se quita los ojos y la mamá se suicida. Así es una historia trágica. Buen resumen. Es una historia trágica, pero básicamente se enamora de su mamá, que es Electra, y mata a su padre. Entonces, hablamos de esa fase a los 6 años con los niños y las niñas se enamoran del padre del sexo contrario, ¿verdad? Y entonces van encontrando esta rivalidad con el padre del mismo sexo y el niño, cuando va resolviendo este complejo, empieza a identificarse con el sexo contrario, ¿verdad? O sea, identificándose con su padre y queriendo ser como él y aceptando que no tiene pues la rivalidad con el otro, sino que al contrario, si quiere ganar su amor, tiene que parecerse. Entonces se identifica con el padre del mismo sexo y deja de perseguir románticamente al padre del sexo contrario. ¿Verdad? Entonces, este tema de la mitología muchas veces nos va a permitir entender un poco de lo que vamos viendo en enfermedades mentales, en trastornos mentales, en teorías psicológicas, ¿verdad? O incluso en teorías médicas, para poder entender este tema de mantener despierta la atención y la orientación de una persona cuando sufre un trauma, para asegurarnos que vaya respirando, ¿verdad? Entonces, bueno, eso, hablando del lenguaje que lo hemos mencionado a nivel del hemisferio izquierdo, que es el hemisferio dominante, porque ahí están las áreas del lenguaje, pero recuerden que ya ustedes en este nivel no pueden creer que el lenguaje únicamente está en el hemisferio izquierdo, sino que sabemos que también está en el hemisferio derecho, ¿verdad? Pero con funciones distintas. El lenguaje pragmático, ¿verdad? El lenguaje sarcástico, las metáforas, las analogías, ¿sí? Todo este lenguaje no literal. Eso lo procesa el hemisferio derecho. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, un caso de trastornos del neurodesarrollo, como en el autismo, vamos a ver que los chicos tienen muchísima dificultad para comprender el sarcasmo, muchísima dificultad para comprender el lenguaje no literal. Entonces se van a quedar así como el niño no lo entiende y con eso mucha dificultad con la interacción social. Entonces entendemos, ¿verdad?, que los chicos que tienen algún trastorno del espectro autista van a tener alguna alteración en las conexiones del hemisferio derecho. Por eso es que es tan lindo saber de neurociencia y saber en dónde está ubicado qué. Cuando yo les digo lenguaje pragmático y todo lo no literal, un ejemplo básico y concreto que quiero que recuerden son los refranes, ¿verdad? Han escuchado lo que dice, ¿verdad? Más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Eso qué significa? Ese refrán. Más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Qué significa? Que más vale tener algo seguro que 1000 ideas sin concretar. Excelente. ¿Y cómo sabes qué significa eso si no es lo que yo estoy diciendo? ¿Qué parte de mi corteza está logrando comprender? ¿El derecho o el izquierdo? Derecho. Así es. Porque el izquierdo comprende lo literal.
Más vale pájaro y mi corteza izquierda imagina el pájaro en mano y me imagino los 100 pajaritos volando. Eso lo procesa el izquierdo, literal. Entonces el chico con autismo no entiende. Se queda así como... Pero una persona que no tenga ningún problema en la conectividad del hemisferio derecho va a entender, ¿verdad? El significado detrás de esos refranes. Otro refrán popular, ¿verdad? Barriga llena, corazón contento. El chico con autismo, desde lo literal, podrá decir, ¿pero qué tiene que ver si la barriga está llena? ¿Qué tiene que ver el órgano cardíaco? Si no como con el corazón. Y no lo entiende, ¿sí? Desde lo literal, porque no se entiende desde lo literal, por supuesto. O el sarcasmo, ¿verdad? O sea, los chistes sarcásticos que pueda hacer una persona, un chico con autismo no las va a entender, ¿verdad? Y los pasa también con pacientes luego de lesiones a nivel de hemisferio derecho. La gente dice, es que mire, se volvió bien amargado, ya no tiene sentido del humor. No es que sea un amargado, es que ahora no lo entiende si la lesión es derecha. Por eso es importante saber en dónde se ubica cada una de las funciones. Las funciones ejecutivas, que estas son las que vamos a ver ampliamente hoy, en el prefrontal, que son varias, ¿verdad? Y las habilidades visoespaciales, que son las que nos permiten movernos en el espacio, las que nos permiten rodear alguna parte, la que nos permite calcular, si yo quiero meter una aguja, ¿verdad? Un hilo en el oído de la aguja, ¿verdad? Eso también es psicomotricidad fina, ¿verdad? Pero es la habilidad como espacial. Lo que me permite parquear un vehículo, lo que me permite manejar una moto, ¿sí? Habilidad visoespacial. Lo que me permite hacer trucos con una patineta, ¿verdad? Toda la habilidad motora con la habilidad de reconocimiento del espacio. ¿Sí? Súper. Entonces, teniendo claras todas las funciones cognitivas, es pensar todo lo que su cerebro hace cuando pensamos en cognitivo. Ahora, en funciones ejecutivas, cuando hablemos de funciones ejecutivas, vamos a pensar en esto. Son actividades mentales complejas, necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar metas. O sea, son de lo más complejo que hay porque son lo que monitorea nuestra conducta para transformarla en comportamiento, ¿verdad? Vean, aquí sí sale la palabra comportamiento, porque está planificado, organizado, guiado, se va revisando y se va regularizando, ¿sí? Cuando ustedes están teniendo un comportamiento con una chica y de repente entonces ustedes lanzan su primer movimiento y le tratan de agarrar la mano y ella quita la mano. Ustedes dicen, ahí están monitorizando y regularizan eso, lo revisan y dicen, ay, no. Mala señal, retrocedan, equipo, retroceda. Y entonces ustedes van a dejar de intentar agarrarle la mano. Así es, bateado, salga de ahí soldado, dice Daniel, exacto. Pero eso lo puedo hacer por mis funciones ejecutivas. ¿Qué pasa si mis funciones ejecutivas fallan? Yo voy a perseverar. A eso se le llama perseveración de la conducta. Entonces voy a seguir intentando agarrarle la mano. La voy a hacer sentir tan incómoda que ella se va a ir y no me va a aceptar una segunda cita. Mientras que si lo logré revisar, regularizar y echar hacia atrás a algo más leve, voy a poder seguir manteniendo mi cita cómoda y la chica se va a sentir a gusto y a la próxima vez de repente ya le agarro la mano y entonces ella ya está más anuente a que eso pase, se siente más cómoda conmigo. Pero yo puedo echar hacia atrás, ¿verdad? Retirada, soldado, salga de ahí, dice Daniel. Sí, logramos poder tener este monitoreo de nuestra propia conducta. Y esto es indispensable, chicos, sus funciones ejecutivas cuando estén trabajando con algún paciente. Ustedes van a ver cómo se está sintiendo el paciente en la clínica con lo que ustedes están aplicando. Si ustedes no son capaces de monitorear esa conducta de lo que están diciendo, de lo que están moviendo, probablemente fracasen y el paciente no les regrese. ¿Verdad? Entonces ese poder planificar, organizar. Esas son las funciones ejecutivas. Todo ese manejo, ¿verdad? Y vamos a ver cada una de ellas. Para poder recordar esto, entonces, siempre que hablemos de funciones ejecutivas, nos vamos a ir hacia el prefrontal, ¿verdad? Y recordando aquí para ubicar, ¿verdad? Nuestra cisura lateral, que termina hacia acá, ¿verdad? Desde el polo temporal hasta el área
parieto temporo-occipital, donde termina la fisura lateral, y por la parte media vamos a encontrar la fisura central o de Rolando. Precentralmente el giro del área motora primaria, postcentralmente el giro del área sensitiva primaria. Y más hacia adelante vamos a encontrar las áreas premotoras, ¿verdad? Aquí tenemos una vista lateral, de la cara lateral del encéfalo, y aquí tenemos una vista medial, en donde está un corte sagital que nos permite ver estructuras del medio. Vamos a hacer repaso rapidito. Esta estructura que está aquí, ¿cómo se llama? Giro cingulado. Giro singular. Uy, 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 uy. Esta. Cuerpo calloso. Cuerpo calloso. Bien, Sí, bien, bien, sí, bien. sí, sí. Cuidado, ¿verdad? ¿Cuál sí es el giro del cíngulo entonces? Si este es el cuerpo calloso, el giro del cíngulo es este. Encima. Encima, exacto. Cuidado con eso, mucha. Pilas, pilas. Qué bueno que estamos repasando, pero por eso me gusta que participen, ¿ven? Porque entonces ahí nos damos cuenta, ay, sí es cierto, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando esté ubicando el cuerpo calloso y cuando esté ubicando el giro del cíngulo, ¿verdad? Porque el giro del cíngulo está sobre el cuerpo calloso. Entonces, si la estructura se mira, miren, blanquita, blanquita y lisa, ¿verdad? Esto es materia blanca, pura materia blanca, un montón de axones. Eso quiere decir que este es el cuerpo calloso. Y aquí podemos darnos cuenta, aquí está su pico, la rodilla, ¿verdad? Y el esplenio, que es la parte de atrás. Este es el esplenio del cuerpo calloso, la rodilla, y esto es fácil de recordar, así se le llama a esta parte, la rodilla, como que estuviera hincadito el cuerpo calloso, ¿verdad? Para que lo recuerden, la rodilla y el esplenio. Porque hacia el esplenio, en esta parte de aquí, vamos a encontrar una glándula que está hacia la región caudal del encéfalo. ¿Cómo se llama esta glándula? Que segrega la melatonina. Glándula pineal. Bien, chicos, excelente. Muy cerca del epitálamo, ¿verdad? Por aquí atrásito. Vamos a encontrar aquí una estructura primaria que es el gran centro de relevo hacia todas las aferencias y eferencias. Aferencias sensitivas y eferencias motoras que pasan por este centro de relevo. ¿Cómo se llama? Tálamo. Eso, el tálamo, así es, la estructura principal del diencéfalo, ¿verdad? El diencéfalo es todas estas regiones subcorticales. Y aquí donde está el tálamo, ¿verdad? Vamos a encontrar hacia aquí, dibujado en un triangulito, una región que ¿cómo se llama? Hipotálamo. Hipotálamo, que se encarga de regular ¿qué? Todas las funciones fisiológicas, ¿verdad? Ritmo cardíaco, respiración, atención, vigilia, sueño, sudoración, dilatación de las pupilas. Es el jefe del sistema parasimpático y simpático. Este le manda las señales, el hipotálamo manda todas esas señales para que se active o se desactive el simpático y el parasimpático. Ese es el mero chief. El jefe de las reacciones fisiológicas. La aceleración de la respiración, la aceleración del ritmo cardíaco. Eso lo hace su hipotálamo. La regulación del hambre y de la sed, ¿verdad? La regulación de la conducta sexual, ¿verdad? Simpático parasimpático, ¿verdad? Manda la información el hipotálamo para que el parasimpático se active y haga una erección en el chico que está siendo besuqueado y sobijeado por la mujer, ¿verdad? Que le encanta, o por el hombre si fuera homosexual, ahí cada quien con sus gustos. Pero si está siendo, por ejemplo, estimulado sexualmente un hombre o una mujer, es esta, van a llegar las eferencias sensitivas, los besitos del cuello, los besitos de la boca, toda la sensación del placer del tacto, ¿verdad? El olor, las feromonas, ¿verdad? Ese olor a 7 machos que las vuelve locas a las chicas, ¿verdad? O sea, todos los elementos que puedan despertar la atracción, ¿verdad? O la excitación sexual, van a llegar esas aferencias sensitivas por la vía aferente, desde cada uno de los sistemas sensoriales, hacia el tálamo, y el tálamo redirige, como es sensorial, ¿hacia dónde? Hacia el parietal, ¿verdad? La corteza sensitiva primaria. Y entonces va a lograr reconocer la corteza sensitiva primaria en las áreas de asociación, uy, qué chico, ¿verdad? Y le manda entonces la información de regreso al tálamo, y el tálamo conecta con el hipotálamo, y el hipotálamo dice, papá, aquí va a haber acción, ya estuvieras reaccionando, simpático. Y entonces manda la orden para que el cuerpo y todas las hormonas empiecen a producir, por ejemplo, en las mujeres, la lubricación vaginal, ¿verdad? Entonces ahí va el chiste de, ay madre, mira que ya me mojé, ¿verdad? Me vas a dejar así toda mojada,
¿verdad? Dicen, o sea, esa lubricación femenina está preparando el canal vaginal para la penetración, ¿verdad? Y es cuando una mujer está excitada. Y lo mismo con el chico, ¿verdad? Manda el hipotálamo al parasimpático una reacción para que se erecte el pene y entonces el chico tiene una erección. Y entonces ambos, ¿verdad? Que están en esa besuqueadera y en esa toqueadera, ¿verdad? Ya está funcionando todo su sistema, todo el hipotálamo mandando las señales al sistema parasimpático para que active y prepare, ¿verdad? Y entonces ya va a estar listo por aquí todo el sistema límbico, ¿verdad? La amígdala que anda por aquí mandando la cantidad de emoción y por ahí el núcleo accumbens, se recuerda que lo vimos, ¿verdad? Segregando un montón de dopamina en el área tegmental ventral y todas las áreas del placer aquí en el frontal, empezando a reconocer que esto se va a poner muy bueno y empezando a disfrutar, ¿verdad? Y luego ya viene la acción sexual y luego el parasimpático se activa porque el hipotálamo recibe la sensación de saciedad con el orgasmo en el septum, ¿verdad? El septum activa el orgasmo, ¡pum! Lanza esa bomba de oxitocina, endorfinas, dopamina y serotonina, ¡puf! Y entonces se segrega el orgasmo. Los dos, ¿verdad? Luego, bueno, si fueran buenos amantes ambos, ¿verdad? O si no, uno de ellos sí consigue el orgasmo, generalmente el chico, porque la mujer lleva un poco más de estimulación. Entonces, cuando el hombre eyacula, esa eyaculación hace que ¡puf! Explote, ¿verdad? Toda la bomba de neurotransmisores en la corteza, ¿verdad? Entonces se levanta la serotonina hasta el cielo y estoy recontento, ¿va? Está súper feliz. Y luego empieza a bajar el sueñito, ¿verdad? Cuando tenemos exceso de serotonina, vamos a empezar a experimentar mayores niveles de sueño. Por eso es que luego de un buen polvo, dirían por ahí, la gente tiende a dormir, ¿verdad? Y duermen y riquísimo, ¿verdad? O por ejemplo, también lo van a encontrar algunas personas, ¿verdad? Si han tenido alguna vez algún problema para conciliar el sueño y estoy que no me duermo y no me duermo, recurren a la masturbación, por ejemplo, luego de masturbarse, o santo remedio, caigo rendido. Entonces ahora van a decir, caray, yo pensé que era magia. No, chicos, es neurociencia, es serotonina, ¿sí? Están segregando un montón de serotonina que va a estimular la producción de melatonina y entonces, luego de la masturbación, ya yo puedo conciliar el sueño de una forma más fácil. Eso es gracias al orgasmo, que generó que el septum lanzara una bomba de sinapsis que liberan muchísimos neurotransmisores. Dentro de esos, la serotonina que me pone contento, ¿sí? Y que además me induce el sueño. Pero todo eso, todas esas reacciones del cuerpo que permiten que esto suceda, ¿verdad? Que yo tenga una erección, que yo lubrique como mujer, ¿verdad? Y que posteriormente, luego de la estimulación del genital, yo pueda conseguir un orgasmo. Todo eso sucede gracias a que el hipotálamo también hace su trabajo. Esas sensaciones de saciedad, están los receptores de la saciedad en el hipotálamo. Dime, Glenda, levantaste tu manita, te escucho. Licenciada, ¿también se puede experimentar el sueño profundo después de haber llorado un buen tiempo? Sí, el llanto en extremo también aumenta los niveles de serotonina. Por eso es que le recomendamos a los pacientes que lloren, chicos. Que cuando están deprimidos, que lloren hasta más no poder. Pero la gente nos tiene ese mito espantoso de que es malo llorar, ¿verdad? No, mijo, no llore. Entonces hemos aprendido que llorar es malo, cuando no tienen ni idea lo beneficioso que es el llanto. A partir del llanto se segrega serotonina al final, ¿verdad? De un llanto muy intenso. ¿Han visto qué pasa con los bebés? Vámonos a la ciencia, vámonos a los bebés, vamos a lo no aprendido. ¿Qué pasa luego que el bebé hizo un berrinche de horas? Llora. ¿Alguna de aquí es madre? Después de que el niño hace un berrinche y llora, ¿qué pasa? Se duerme. Así es, se duerme. Y se queda dormido. Serotonina. Es una de las maravillas de la serotonina. No solo es el neurotransmisor de la alegría. Es algo que uno tiene que aprender, pero lo aprende cuando uno lleva neurociencia. Si no, uno se queda con la idea simple de que la serotonina es felicidad. Y no solo es eso.
La serotonina es muchas cosas. Cuando veamos psicofarma, nuestra clase de psicofarma, vamos a ir viendo cada uno de los psicofármacos y cómo los neurotransmisores actúan en cada una de las funciones. Pero aquí ya tenemos algo clave, ¿verdad? ¿Por qué salió todo esto? Porque estábamos hablando del hipotálamo. Entonces, los receptores de la saciedad, chicos, en el hipotálamo. También para la conducta alimenticia, ¿verdad? Vamos a ver síntomas como la anorexia. ¿Se recuerdan que hablamos? Diferente hablar de un síntoma de anorexia a hablar de anorexia nerviosa. Uno es trastorno y el otro es síntoma. O que veamos una conducta ingestiva que no tiene control y que no llega a la saciedad nunca, con los pacientes obesos mórbidos, ¿verdad? Que son capaces de comerse pizzas enteras, ¿verdad? Hamburguesas gigantescas, papas, sodas, eso. No hay saciedad, ¿verdad? Podemos tener, si ya tenemos una obesidad mórbida, podemos tener ya una disfunción hipotalámica, porque ya los centros de la saciedad no están cumpliendo con su trabajo. Entonces, esto es clave. Una lesión en el hipotálamo, chicos, podría haber habido un microinfarto, ¿verdad? Un microictus, ¿verdad? Un momento en el que se queda sin oxígeno y se lesiona una región del hipotálamo y entonces vamos a tener esta conducta ingestiva que no está regulada. Hay síndromes, por ejemplo, en donde los pacientes tienen este tipo de problemas. ¿Alguna vez han escuchado el síndrome de Prader-Willi? ¿Les suena? No. No. Sí, pero no recuerdo de qué trataba. El famosísimo síndrome de Prader-Willi tiene que ver con una lesión hipotalámica. Les voy a mostrar. Vamos a ver si les logro mostrar. Porque quiero que lo vean. Ahorita se me vino a la mente Prader-Willi para que lo vean. Son pacientes bien gorditos y tienen también características de discapacidad cognitiva, entre otras, ¿verdad? Les voy a mostrar. Y es genético, ¿verdad, chicos? Genético. Pero está combinado con algunos rasgos importantes en la forma de los dedos y del rostro. Y son pacientes que tienen lesiones a nivel del hipotálamo. Les voy a enseñar una foto de una chica. Aquí vamos a ver si les puedo enseñar esta página del Prader-Willi. Es genético, ¿verdad? Recuerden eso. No me va a aparecer. Pero los pacientes que tienen Prader-Willi tienden a tener obesidad, muchos de ellos, ¿verdad? A ver, ¿cómo le hago esto para...? Aquí. Aquí les voy a enseñar a ella. A ver, porque aquí está. Ella es una paciente, ¿verdad? Que tiene síndrome de Prader-Willi. Una de las características de este síndrome, yo para que tengan la imagen de ella, ¿verdad? Su rostro se nota como más infantil, ¿verdad? Es una paciente adulta, por supuesto, ¿verdad? Afecta entre 10,000 y 20,000 personas, ¿verdad? Y obviamente va acompañado de una normalidad genética en el cromosoma 15, si se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con Prader-Willi? Regresemos a nuestra imagen. La lesión es a nivel hipotalámica, entonces, ¿qué sucede? Los síntomas de saciedad no llegan, no se logra, ¿verdad? No se produce la suficiente hormona específica que genera la saciedad, que es la famosa leptina. Entonces, los pacientes con Prader-Willi pueden llegar a comer y a sobrealimentarse sin parar. ¿Y qué pasa? Hay algunos pacientes, esto es bien trágico, los familiares de pacientes de Prader-Willi tienen que cerrar las gavetas de comida y los refrigeradores con candados y con llave, porque ellos pueden llegar a comer y no parar de comer, incluso morir, ¿verdad? Si ustedes, ¿qué es lo que ustedes hacen? Y piensen en la vez que más han comido. ¿Alguna vez han comido tanto que sienten que van a reventar? O sea, que ustedes auténticamente sienten así tenso el abdomen, y a uno hasta le da como un dolor, así como a la madre.
¿Sí? ¿Les ha pasado alguna vez? Piensen en esa vez que más se han excedido comiendo. Sí, dice Daniel. ¿Qué pasa cuando las cavidades estomacales se llenan, verdad? O sea, ese es el máximo nivel. Porque cuando va pasando más o menos 20 minutos luego de que yo inicié la ingesta, esto también es un tip por si ustedes quieren bajar de peso, ¿verdad? Por el tiempo que lleva que la sensación de saciedad llegue al hipotálamo es alrededor de 20 minutos. Entonces ustedes deberían lograr programar sus alimentos, ¿verdad? O sus tiempos de alimentación en 20 minutos, media hora mínimo, ¿verdad? Para que ustedes coman despacio, porque la sensación de saciedad va a llegar a los 20 minutos, hayan comido 2 onzas o 4 o 20. Entonces, si ustedes comen muy rápido, van a tender a comer o a hacer una ingesta calórica excesiva. Porque en esos 20 minutos, si comen rápido, van a poder introducir más pedazos de pizza que si logran comer despacio. Si comen despacio, van a llegar a los 20 minutos y probablemente alcanzan la sensación de saciedad con 2 o 3 pedazos de pizza. Mientras que si yo voy comiendo rápido, voy a alcanzar la saciedad también a los 20 minutos, pero en lugar de 2 o 3, ya me comí 7, 8. ¿Verdad? Para los que comen mucho. Entonces, ¿por qué la nutricionista recomienda? Hay neurociencia de fondo, por supuesto que ellas también saben el funcionamiento de la conducta ingestiva del cerebro, ¿verdad? Entonces recomiendan que ustedes coman más despacio. ¿Para qué? Para alcanzar el tiempo de saciedad con menor cantidad de alimentos. Entonces, en esos 20 minutos va llegando más o menos, empieza a segregar la leptina, la hormona de la sensación de saciedad, y notifica el sistema digestivo con una aferencia sensitiva hacia el hipotálamo, y el hipotálamo dice, ok, saciedad, y lanza la sensación de saciedad, y yo, A veces ustedes dicen, a la madre, ya siento como que estoy como bien, o sea, me quedé bien, si comiera ahorita más sería gula. ¿Han sentido eso alguna vez? O sea, que han comido y se sienten bien. Ahí tienen sensación de saciedad. ¿Y qué los hace comer? La cerdura, ¿verdad? Dice uno, ¿verdad? La pura gula, el puro placer. Entonces yo ya me excedo, y al comer ese extra yo ya me quedo mal. O sea, ya me quedo como indigestado, ¿verdad? Pues esa sensación de saciedad no la da el hipotálamo, pero en los pacientes que tienen Prader-Willi, ellos no tienen la capacidad de poder sentir la sensación de saciedad. Entonces, ¿qué creen, chicos? Algunos pacientes con Prader-Willi pueden llegar a comer y comer y comer e incluso morir, porque se revienta su sistema digestivo, imagínense. Porque ¿qué pasaría si ustedes no fueran capaces de parar? Y ustedes siguen, el estómago es una cavidad, es una bolsita. Y si ustedes le meten y le meten y le meten y le meten una bolsa, ¿qué pasa? Se revienta. Y si se revienta mi sistema digestivo, ¿qué se les ocurre que va a pasar? Un caos digestivo. Y mueren. ¿Verdad? Algunos perritos, algunas razas de perros también tienen estas características. Y entonces los perritos comen y comen y comen y pueden morir por exceso de alimentación. Eso, chicos, ¿por qué les estoy dando todos estos ejemplos? Para que a ustedes se les quede bien claro qué es el hipotálamo, ¿sí? Aquí está el hipotálamo. Y justo aquí están los tallos hipofisiarios. Eso quiere decir que esta glándula que está aquí colgadita, ¿cuál es? La hipófisis. Hipófisis. Eso, súper. Aquí en la base, abajo del tálamo, aquí en la base no se aprecia muy bien, pero aquí está la estructura principal que tiene que ver con la administración de la memoria. ¿Cómo se llama esa estructura? Hipocampo. Eso. Y hacia la punta del hipocampo hay un núcleo que se conoce como núcleo amigdalino. ¿De qué se encarga el núcleo amigdalino? Núcleo amigdalino o amígdala cerebral. Creo que conecta era con el olfativo o algo así. Ajá. A ver, esa sí necesito que la tengan en la punta. A ver, ¿alguien más? ¿Qué hace el núcleo amigdalino? Sí tiene relación con el olfativo. Creo que está relacionado con el dolor y la motivación.
Uy, ahí ya nos perdimos. Ese es el cingulado anterior. Núcleo amigdalino. Chicos, núcleo amigdalino. Ese necesito que se les quede para siempre. Núcleo amigdalino. Es el que mayor relación tiene con nuestro trabajo psicológico. ¿Emociones? Eso, ¿No regula bien. emociones? Eso, bien, 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 bien. Así es. El núcleo amigdalino se encarga de el reconocimiento de la agresividad para procesar el miedo, sobre todo. Pero además, junto con el polo temporal, trabajan en conjunto para la regulación de las emociones. La amígdala cerebral, o lo más correcto, el término que quiero que utilicen es núcleo amigdalino. ¿Por qué núcleo? Porque es un montoncito de materia gris. A lo que vamos a encontrar dentro, ¿verdad? Se recuerdan que toda esta parte de adentro tiene un montón de materia blanca. ¿Se recuerdan cuando hicieron sus cortes? ¡Qué montón de materia blanca! Pero en algunos puntos hay pequeñas agrupaciones de materia gris y a eso le llamamos núcleos. Y hay otros que tienen que ver con el movimiento que no hemos visto, pero cuando veamos ya trastornos vamos a mencionarlos, ¿verdad? Los famosos ganglios basales o núcleos de la base. El término correcto, chicos, es núcleo. El término ganglios basales está equivocado y es erróneo, y es algo que ustedes quiero que aprendan, porque desde que somos bien jóvenes y empezamos a ver las neurociencias, nos dicen ganglios basales, y podemos leer incluso algunos libros de neurociencias que le siguen llamando ganglios basales, pero eso es un error, porque ahí vamos a encontrar dos términos que hacen referencia a lo mismo, ganglios y núcleos. Van a encontrarlos como núcleos basales o ganglios basales. ¿Cuál es el correcto? En sistema nervioso central, a los grupos de materia gris se les llama núcleos. ¿Sí? A las agrupaciones de cuerpos neuronales, a las agrupaciones de materia gris, se les llama núcleos. A esas agrupaciones, pero en el sistema nervioso periférico, le llamamos ganglios. ¿Sí? Ahí está la diferenciación, pero esto solo lo puede saber alguien que sí conozca mucho de neuroanatomía. Porque en general, si nos van a dar... nos van a hablar de neuroanatomía. Alguien que no está como muy actualizado, no sabe de mucha neuroanatomía, les va a decir núcleos, les va a decir ganglios basales. Licenciada, perdón, en la materia, en el sistema nervioso central, es núcleos, ¿verdad? Núcleos, así es. Ah, ya. Y en el periférico, ganglios. Muy bien, gracias. Es lo mismo que pasa con los oligodendrocitos y las células de Schwann, cuando hablamos de microglía. Cuando hablamos de la glía, ¿verdad? No la microglia, sino que de la glía en general. Hablamos de que los oligodendrocitos son los encargados de producir, ¿verdad? La mielina, que protege a las neuronas del sistema nervioso central. Pero las células de Schwann son las que producen la mielina del sistema nervioso periférico. ¿Sí? Son dos neuroglías distintas y cada una hace esa misma función, pero en diferente sistema. Es lo mismo. Igual aquí, núcleos, chicos, cuando hablemos de sistema nervioso central. Ganglios cuando hablemos de sistema nervioso periférico. Pero esto sí es bien actualizado, muchachos. O sea, esto les digo, ustedes van a encontrar libros de neurociencia en donde diga el subtítulo, ganglios basales, y nos hablen del putamen, ¿verdad? Del globo pálido, del cuerpo estriado, que son los ganglios que están en estas regiones. ¿Verdad? Pero es que ganglios les decían antes a todo. Pero ahora, según la nómina neuroanatómica internacional, le llamamos núcleos, que es lo correcto. Antes, se usaban como sinónimos. Núcleo como sinónimo de ganglio. Entonces les decían núcleos basales, ganglios basales, ¿verdad? Cualquiera de las dos correctas. Ahora, chicos, con la actualización, ustedes quiero que salgan de este curso, pero así duchísimos y con toda la información de primerísima, ¿verdad? Núcleos en el sistema nervioso central, ganglios en el sistema nervioso periférico, ¿ok? Vamos a ver más adelante los ganglios basales, ¿verdad? Los núcleos basales, que es el término correcto, o los núcleos de la base, esa es otra forma en la que les llamamos. Globo pálido, cuerpo estriado, ¿sí? Vamos a verlos por ahí. ¿Y qué son, chicos? Son agrupaciones de materia gris. Lo mismo porque estoy hablando de núcleos, porque estábamos hablando de la amígdala. Lo mismo el núcleo amigdalino, ¿sí? El núcleo amigdalino es un grupo
de puras neuronitas, de cuerpos neuronales, ¿verdad? Materia gris, en un montón de materia blanca. Es un puntito. Y está aquí, justo en la puntita del hipocampo. Entonces está el hipocampo aquí en la base y aquí el núcleo amigdalino. Y luego hay una sección del sistema límbico que recorre y envuelve al tálamo para hacer contacto con dos cuerpos esféricos que se llaman cuerpos mamilares. ¿Cómo se llama esta colita que va desde el hipocampo cubriendo todo el tálamo y se conecta con los cuerpos mamilares? Ay, quisiera saber si lo tienen. ¿Cómo se llama? Fornix. Uy, bien, fornix, excelente. Así es, el que recubre aquí el tálamo, fornix, y llega a los cuerpos mamilares, ¿verdad? Y los cuerpos mamilares, importantísimas con la conexión mamilotalámica, ¿verdad? Para poder llevar la información emocional del tálamo a las cortezas. Importante esta relación del sistema límbico. Bien. Nos detuvimos un poquito a hacer un repaso sin chivo, porque aquí no están señaladas, ¿verdad? Entonces, ahí sí era de sus propias notas y de ir recordando, porque la repetición es la base del aprendizaje. Recordar el cingulado anterior, dolor y motivación, ¿verdad? Pila, cingulado anterior. Clave para el aprendizaje. Y entonces ya vamos a ver el córtex prefrontal ventromedial y las cortezas premotoras, ¿verdad? Aquí. El ventromedial es una de esas tres partes que hoy vamos a ver, que quiero que se les quede. Y aquí en estas regiones vamos a encontrar funciones ejecutivas. Bien. ¿Qué son? ¿Verdad? Miren esta infografía, a mí me gusta muchísimo porque tiene como mucha información muy completa, ¿verdad? ¿Qué son? Conjunto de habilidades cognitivas necesarias para controlar, autorregular la propia conducta. ¿Sí? Una conducta controlada y autorregulada se llama... Comportamiento. Eso, comportamiento. Excelente, muchacho. ¿Para qué sirven? Tres cosas importantes. Para adaptarnos con éxito al medio, mucha. Para adaptarnos al mundo real. Y resolver problemas a partir de la integración de las diferentes informaciones disponibles, pudiendo realizar conductas propositivas gracias a ellas. O sea, yo voy integrando la información. Allá está la taza, ¿qué información tengo? Yo tengo sed, allá está el tambo de agua, entonces yo integro la información de que tengo sed con la información visual, perceptiva y espacial, más la corteza motora que me puede hacer a mí pararme para ir a buscar la taza, tomar la taza, caminar hacia donde está el cuento de agua, servirme el agua y hacer este movimiento para tomar agüita, ¿sí? ¿Qué estoy integrando? La información de toda la información disponible que tengo. Percepción visual, más el hipotálamo mandándome la señal de sed, ¿verdad? La boca seca, ¿verdad? Y yo, ay, tengo sed, ¿verdad? Ojo con la sensación de sed, a veces se confunde con hambre, chicos, pilas con eso. Si ustedes sufren de muchas hambres, probablemente lo que tienen es sed, están deshidratados. No confundan la sensación de sed con hambre, porque eso nos engorda. ¿Sí? Muchas veces estamos comiendo en exceso por no reconocer, ¿verdad? Que una sensación es de sed. Beban agua primero y luego vean si siguen teniendo hambre. Eso es un tip para controlar el peso, chicos. Entonces, bien, integro. Eso es lo que está haciendo mi función ejecutiva. Integrar toda esa información, percepción visual, cortezas motoras, todo lo que hemos hablado antes ya se va hacia el nivel más elevado, que es la coordinación de toda esa información para tener una conducta. Tomar agüita. ¿Sí? ¿Por qué no tomo agüita del chorro? Porque también mi hipocampo me trae recuerdos de que yo he visto que el agua del chorro de Guatemala no está purificada y me va a dar una gran desintería, un tema así gástrico gravísimo, ¿verdad? Entonces no tomo agüita del chorro. Entonces, ¿qué hago? ¿No hay agüita en el tambo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que hervir un poco de agua, ¿verdad? Entonces, eso va modulando, ¿verdad? Controlo y regulo mi conducta. Mi conducta es la sed, ¿verdad? Mi conducta es responderle a una necesidad biológica que es la sed y va a ser beber agua. Esa es la conducta, pero cómo bebo esa agua ya va a ser regulada por mis funciones ejecutivas, con toda la información.
¿Qué otra? ¿Para qué más sirven? Para desenvolvernos en nuestro entorno y conseguir nuestros objetivos, ¿verdad? Así de simple. Regreso al ejemplo de cuál es mi objetivo, conseguir una segunda cita con la chica. Entonces, si yo ya probé tomarle la mano y ella me batea, entonces eso quiere decir que tengo que seguir generando más vínculo para que ella se sienta más cómoda en ese nivel conmigo. O de repente poder integrar que ella nunca va a querer nada conmigo, ¿verdad? Depende. Eso va a depender de características de personalidad. A ver, y vean esto, sin ella, nuestra conducta no sería eficaz, ¿verdad? Nuestros planes y metas no se cumplirían como esperamos, porque no tengo esto. ¿Cuáles son? Esa es una pregunta clave, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Memoria de trabajo, o el término más correcto y actualizado, chicos, memoria operativa. Anoten ahí. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Memoria operativa, también llamada memoria de trabajo o memoria a corto plazo. ¿Sí? Esos tres nombres se le dan a la memoria operativa. Planificación, otra función ejecutiva. Planificación. Control inhibitorio. Control emocional. Toma de decisiones. Organización. Pensamiento flexible o también llamado flexibilidad mental y ejecución dual. 8 funciones ejecutivas nos aparecen aquí. Y entonces vean lo que dice el muñequito. Una persona con deterioro de las funciones ejecutivas puede mostrar incapacidad para organizar el día a día, para iniciar acciones o para optimizar el tiempo. Vamos a ver entonces que el abuelito es menos eficiente. Vamos a ver entonces que el abuelito no le logra organizar lo que quiere realizar ya, porque ya hay una disfunción ejecutiva. O vamos a ver que una persona tiene un desastre en su vida y probablemente no sea que sea un huevón, sino que tal vez tenemos alguna lesión en el prefrontal. Ojo con esto, mucha, porque no es excusa para la gente que vive de la pereza y de la procrastinación. Estos son pacientes que auténticamente han sufrido alguna lesión en los prefrontales. Estas funciones se miran alteradas. ¿Sí? Bien, veámoslas aquí. Memoria de trabajo, vean aquí el otro nombre que aquí nos aparecía como pensamiento flexible. Yo les decía flexibilidad cognitiva o flexibilidad mental. Anótenle todos los tipos de nombres, porque luego cuando los vemos nos confundimos un montón. Esta me gusta porque aquí aparece el control atencional que no aparece aquí, así que vamos a agregar esa, la novena, el control atencional o el manejo de la atención, ¿verdad? La fluidez verbal. Por eso complemento esta con esta. Ya llevamos 10, ¿verdad? Fluidez verbal. La inhibición hace referencia al control inhibitorio, ¿verdad? ¿A qué se refiere la inhibición? A que yo ya voy a pegar la cachetada y yo me detengo, porque a la que quería cachetear era mi suegra. Eso no me conviene, así que me detengo, ¿sí? Inhibición de la conducta. Velocidad de procesamiento, ¿verdad? Clasificada también como una función. ¿A qué se refiere? ¿A qué tan rápido puedo sacar la respuesta de una pregunta o hacer una acción concreta? ¿Cómo estoy procesando la realidad? ¿A qué velocidad? La planificación, que nos va a aparecer, por supuesto, planificación y organización, y la toma de decisiones. Bien, veamos cada una. Planificación. Capacidad de desarrollar e impulsar estrategias para alcanzar metas. Programar metas futuras, tomar decisiones y planificar lo que se quiere comunicar, ya sea oral o por escrito. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes, chicos, están intentando decirle a la chica que les gusta, que siempre ha sido el amor de su vida, ustedes piensan y recontrapiensan cómo se lo van a decir. A la mera hora no dicen nada, ¿va? Pero esa función de poner en orden esas ideas, de qué voy a decir primero y qué voy a decir después, es planificación. También es planificación algo tan simple, chicos, como, por ejemplo, si yo voy a preparar café, yo necesito poner la taza sobre la mesa. Puedo ordenar. Algunas personas echan la cucharadita de café instantáneo y luego echan el agua. Otras lo hacen al revés, echan el agua y luego echan la cucharadita de café y lo mueven. Cada quien sabrá cómo hace su café. Pero, ¿qué pasaría, chicos, si yo
alguno de los pasos que hay para hacer café los invierto. Hay algunos que no van a tener ninguna injerencia, como lo que les digo. Si yo echo el agua primero y luego el café, la gente que sabe de gastronomía les va a decir que va a cambiar el sabor. Pero, más allá de eso, el café igual va a salir. Si yo echo el café primero y luego el agua, o si yo echo el agua y luego el café. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, echo el agua, echo el café y después pongo la taza? Ahí sí hay un error de planificación. Y entonces son el tipo de conductas que vamos a ver cuando veamos un paciente que tenga lesiones a nivel frontal. El paciente no sigue el orden lógico de una planificación. Aquí hay lesión prefrontal. No es que sea tonto, chicos. Es que la planificación, que es una función ejecutiva, está fallando. ¿Sí? O pacientes que, por ejemplo, quieren iniciar alguna actividad, ¿verdad? Y pues quieren empezar a manejar, pero en lugar de subirse al carro, cierran la puerta y tratan de encender el carro. Tengo que subirme al carro antes de encenderlo. Sí, o sea, esa como lógica que hay detrás de cada una de las acciones parece muy obvio, mucha, pero para ustedes es fácil hacerlo porque sus prefrontales funcionan. Cuando uno entiende que hasta eso simple tiene que ver con un buen funcionamiento cortical, creo que es cuando uno empieza a darse cuenta lo afortunado que es, chicos, y lo millonarios que son. Si ustedes pueden hacer un simple café o hacer alguna actividad de las que siempre hacen con esa facilidad, denle gracias a Dios. Sus prefrontales están funcionando. Son más afortunados que muchos otros. Lo mismo con la organización, vean, la habilidad para manejar efectos personales, trabajo, múltiples tareas, estructuras, pensamientos, manejar el tiempo eficazmente, escribir con pulcritud, asegurar, ¿verdad? La organización que ustedes puedan ver. Van a ver una función ejecutiva de organización más desarrollada en algunas personas que en otras, ¿verdad? Entonces pueden verlo desde sus tomas de notas. Si ustedes comparan sus cuadernos de notas, van a ver algunos cuadernos de notas de sus compañeros que son organizadísimos. Así como están viendo el cuaderno de notas, así opera su mente. Ordenada, ¿verdad? Eso es una función ejecutiva. Y otros que, madre, hacen un relajo. Eso quiere decir que su mente así opera. Entonces, en la organización no está tan desarrollada o desarrollada de manera distinta, ¿verdad? Por ahí hay algunas personas que son muy desordenadas, ¿verdad? Tienen un desastre en la habitación y que nadie les vaya a tocar ese caos del desorden porque ellos saben cómo está su desorden. Y dentro de ese desorden tienen un orden y pueden llegar a buscar debajo de una montaña de ropa y saben exactamente dónde está lo que están buscando. ¿Sí? Así también está su cabeza, ¿verdad? Esa habilidad de organizar los diferentes elementos, estímulos e información que tenemos, ¿verdad? Para poder tenerlos dispuestos para un trabajo, que estén disponibles para poder empezarlos, eso es organización, ¿verdad? La manera, por ejemplo, en la que yo les voy explicando esto, organizada, si se dan cuenta, primero les voy explicando, ¿verdad? Desde lo cognitivo a lo ejecutivo, voy de lo más general a lo más específico, ¿verdad? Eso tiene una organización, ¿sí? Entonces lo pueden notar desde ahí. Cuando está organizado es más fácil de comprender. Iniciar acciones, ¿verdad? Esta es otra forma de poder decir esa como motivación al iniciar, también se considera una función ejecutiva. Hay varias, chicos, ¿verdad? Por lo menos 10. Capacidad de comenzar una tarea, ¿verdad? Un proyecto por su cuenta. Está motivado, está tomada la iniciativa de iniciar a hacerlo, ¿verdad? Cada vez que ustedes deciden hacer algo, se levantan en la mañana, se deciden sentar, se deciden parar, se deciden bañar, deciden. Ese inicio de acción son decisiones que va por acá, ¿verdad? Vamos con la flexibilidad. Importante la flexibilidad mental, chicos, porque es lo que les permite hacer cambios en un plan original. Por ejemplo, ¿qué pasa si de repente ustedes están conectados aquí en la clase y están en su computadora, los que tienen computadora, ¿verdad? Están en la computadora y la computadora se apaga. ¿Qué van a hacer? Ustedes tenían el plan organizado de que fuera en la computadora. ¿Qué harían? Si se queda sin batería la compu, ¿qué hacen? Al teléfono. Para el teléfono. Excelente, mucha. Eso que ustedes, la facilidad con la que ustedes me dicen que pueden pasarse a conectarse desde el teléfono, eso es una función cognitiva, una función ejecutiva específicamente que se llama flexibilidad mental, el poder cambiar el plan. Y parece, dice uno, y hay gente que no puede hacer eso, por supuesto.
Si tenemos lesión prefrontal, van a haber personas que van a perseverar y van a perseverar y van a perseverar y solo por ahí. Por ejemplo, ustedes hay abuelitos que van manejando, ¿verdad? Y se saben la ruta de memoria. Y cuando llegan a un lugar, los policías de tránsito tienen cerrada esa vía. El abuelito no puede hacer nada y se queda ahí parado. No puede pensar en la posibilidad de entonces, bueno, me voy a meter para dar la vuelta y salir por el otro lado. El camino es ese y yo tengo que pasar por ahí. Y aunque el policía le explique que está cerrado, el abuelito quiere pasar por ahí. Y no va a cambiar de decisión. No es que sea terco, es que su flexibilidad mental ya no funciona. Entonces no puede pensar en una salida alterna, ¿sí? Eso se llama flexibilidad mental. Y la flexibilidad, chicos, también es un hito o una característica básica de salud. Una persona sea flexible. Bueno, memoria de trabajo. Vamos a ir revisando estas un poquito más adelante. Espero que me dé tiempo, ¿verdad? Porque adivinen qué. Bueno, igual van a tener por aquí, chicos, ¿verdad? Esta presentación la van a tener para estudiar. Sí, Wandolin, muchas gracias. Me acabo de dar cuenta. Ya me tengo que ir. Entonces, bueno, ¿verdad? Aquí están, y van a tener aquí definidas memoria de trabajo, ¿verdad? La de corto plazo, que es una función ejecutiva, ¿verdad? El automonitoreo, la autorregulación y la toma de decisiones, funciones ejecutivas. Vean, ¿verdad? Por aquí, ante una situación novedosa, ¿qué es lo que vamos haciendo? ¿Verdad? Este quiero que lo vayan revisando cuando se la suba. Y esto sí quiero cerrar con esto antes de irme, ¿verdad? ¿Cómo se divide la corteza prefrontal, chicos? Que se les quede desde hoy. Importantes. Las 4 regiones importantes de la corteza prefrontal. Órbito frontal, a nivel, la parte que está justo por debajo, por encimita de nuestros ojos. Órbito frontal. Dorso lateral. En el prefrontal, el dorso lateral es esta región. Ventromedial. Tengo que hacer un corte sagital para poder ver la cara medial del encéfalo, la cara plana medial, para poder ver el ventromedial. Vean por dentro, ¿verdad? Lo ventromedial. Y el cingulado anterior, del que ya hemos hablado, lo consideran como una de las áreas importantes en el manejo prefrontal por la motivación, ¿verdad? Por ahí teníamos el iniciar acciones, ¿verdad? Ahí va a estar involucrado el cingulado anterior. Entonces quiero que se les quede órbito frontal, dorso lateral, ventromedial y cingulado anterior. ¿Cuáles son las clasificaciones de la corteza prefrontal? 4 áreas importantes. Órbito frontal, corteza órbito frontal, corteza dorso lateral, corteza ventromedial y cingulado anterior. Bueno, mis corazones. Estamos entonces. Qué bueno que pudimos tener clase hoy para recuperar ayer que no estuvimos. Nos vemos. Amor y éxitos y vida a todos. Nos vemos el martes, pues, chicos. Bye, bye. Gracias, Lee. Gracias, Lick, gracias. Gracias.